Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a hacer dos ejercicios que responden a una pregunta puntual en realidad, pero primero quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal, a que activen la campanita de notificaciones y que le puedan compartir este tipo de videos a las personas que ustedes consideren de la mejor forma, que también les pueda interesar el contenido que estamos generando. Ok, entonces vamos a empezar. La pregunta que nosotros vamos a responder en estos dos ejercicios con dos enfoques diferentes es básicamente cómo calculo la distancia entre dos puntos y lo represento en la herramienta de Power BI, en este caso utilizando la herramienta o el gráfico de Azure Maps. Para ello yo tengo preparados dos datasets. El primero, en el cual va a ser el primer ejercicio, y el segundo que nos va a responder la misma pregunta, pero desde otro enfoque. Entonces, para el primer ejercicio yo voy a utilizar esta tabla que tenemos aquí y el enfoque es el siguiente. Nosotros tenemos una latitud y una longitud que provienen de un origen contra una latitud y una longitud que provienen de o van hacia un destino. Es decir, de esta forma nosotros podemos determinar la distancia entre un punto A y un punto B cuando tenemos la latitud y longitud de origen contra la latitud y longitud de destino. Y el siguiente enfoque es el mismo, es la misma pregunta, pero básicamente es cuando nosotros estamos evidenciando esto en una forma de ruta. Es decir, nosotros tenemos nuestra latitud original, nuestra longitud original y tenemos un orden en el viaje que nosotros estamos realizando definido por el campo también de tiempo. Es decir, yo puedo tener ahorita, en el momento en el que estoy conversando con ustedes, puedo estar en un punto A, al siguiente, en 10 minutos yo voy a estar en un punto B, después de 30 minutos yo voy a estar en un punto C y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que queremos definir con este orden aquí, de acuerdo a un tiempo específico, un periodo, digámoslo un día, por ejemplo, en el cual yo puedo realizar múltiples viajes que confirman mi ruta en distintas horas. Entonces, ese es el contexto con los dos ejercicios que vamos a resolver en la parte de ahorita. Para ello, primero voy a hacerlo con el primer dataset. Voy a hacerlo de dos formas para que ustedes puedan ver que se puede realizar tanto en Power Query ese cálculo de la distancia como utilizando una columna calculada en DAX. Para ello, yo vengo a mi primera tabla, vengo aquí en la parte de agregar columna, columna personalizada y vamos a pegar justo la fórmula que yo ya tengo listo en la parte de acá. Le voy a cambiar el nombre y ya les explico básicamente qué está haciendo esta fórmula. ¿Ok? Lo primero es definir el valor de pi porque esto nos va a recibir para el cálculo y vamos a asignarle los campos a variables para poder trabajar tranquilamente con ellos. Entonces definimos la latitud 1 como el store latitude, la longitud 1 como el store longitud y latitud 2 y longitud 2 respectivamente con la latitud y longitud de origen. Lo siguiente que vamos a hacer, que hace esta fórmula, es básicamente el cálculo o la transformación de esas latitudes que ahorita se encuentran en grados, lo vamos a transformar en radianes para nosotros poder realizar el cálculo. Entonces, para cada una de esas variables multiplicamos por pi y dividimos para 180. Después de eso sacamos la distancia entre esos dos, entre la latitud 2 y la longitud, perdón, la latitud 2 y la latitud 1 en radianes, sacamos su distancia y hacemos lo mismo para la longitud tal como se describe aquí. Aquí la parte importante de este ejercicio viene a ser que el cálculo lo tenemos que pensar como si nosotros estuviéramos dentro del planeta Tierra y no en una superficie plana. Es decir, el cálculo se hace em, con el pensamiento trigonométrico, digámoslo así, en el cual nosotros ponemos que el cuadrado del seno viene a ser para el cálculo solo de la latitud en radianes, viene a estar determinado por el cuadrado del seno de la distancia de la latitud dividido para 2. A eso nosotros le vamos a sumar la parte que tenemos aquí, que ahorita estoy seleccionando en pantalla, en la cual nosotros, si ustedes se dan cuenta en la parte inferior, nosotros tenemos la misma lógica, el cuadrado del seno de nuestra distancia de la longitud en radianes sobre 2. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que está condicionada por el coseno de la latitud en radianes
y el coseno de la latitud 2 en radianes también. ¿Por qué? Porque es muy importante que esto esté delimitado por las latitudes, ya que la latitud nos permite observar si nos movemos de norte a sur, mientras que la longitud nos permite observar si nos movemos de este a oeste. Entonces, si nosotros no le definimos o no nos aseguramos que el cálculo del seno al cuadrado de la distancia de la longitud esté condicionada por el cálculo de esta multiplicación de las latitudes, vamos a tener valores dispersos, erróneos, y no va a concordar con los cálculos que nosotros necesitamos. Entonces, esto es una forma de asegurarnos que esa información o que esos cálculos se realicen correctamente. Para que me entiendan desde un punto de vista distinto, imagínense que estamos en el planeta Tierra. Todos conocemos cómo están estructurados los meridianos. Entonces, si nosotros nos acercamos más a la línea ecuatorial o a la línea de Ecuador, en ese punto centro la longitud va a ser mucho más grande, por lo que representa una mayor distancia. Mientras que si nos acercamos a los polos, la distancia entre meridianos se acorta. Entonces, el valor de esas distancias se va a reducir y por tanto las distancias de un punto al otro va a ser mucho menor. ¿Ok? Eso también lo vamos a controlar a través de la siguiente consideración. Aquí le estamos diciendo que para esta fórmula exclusiva del cálculo de la distancia siempre va a estar entre un valor de 0 a 1. ¿Ok? Entonces, si nuestro valor por cálculos matemáticos o computacionales supera mínimamente el valor de 1, de lo que tenemos, de lo que acabamos de hacer, entonces nosotros le vamos a decir que nos tome siempre el valor de 1. ¿Por qué? Porque ese es el máximo valor elegible, mientras que si no pasa nada, si no lo supera, nos asigna el valor calculado correctamente. ¿Ok? Ahora sí, para obtener la distancia, nosotros debemos entender en la siguiente parte, en lo que vendría siendo la longitud de una circunferencia, o en este caso de la Tierra, en el cual se multiplica 2 por el valor del arcoseno del valor de A que nosotros acabamos de calcular, que en este caso es 1 o viene siendo un valor entre 0 y 1. Sacamos su raíz cuadrada y realizamos el arcoseno para que nos devuelva el valor del ángulo total en el cual se está realizando el cálculo. Y por último, nosotros definimos la distancia en kilómetros, que vendría siendo el cálculo del diámetro de la Tierra por el valor de C que nosotros acabamos de calcular. Entonces le voy a dar en aceptar. Hemos creado para nuestro primer ejercicio ya la distancia. Voy a cambiar el tipo de dato. Lo voy a hacer para todos, asegurándome de que los valores estén bien. ¿Ok? Bueno, si están bien, entonces yo aquí voy a coger, voy a ponerle cambiar tipo y voy a seleccionar número decimal, esperando que se cambie, y de esta forma ya tengo los valores correctos y me voy a ir a guardar. ¿Ok? Entonces yo vengo aquí, espero que termine, y ahora lo que yo voy a hacer en la parte de aquí es crear una columna calculada. Vengo aquí, nueva columna, y ya tengo yo aquí lista lo que vamos a utilizar. Entonces yo reemplazo esto y viene a ser la misma lógica de una forma mucho más fácil, en el cual nosotros definimos las variables. ¿Recuerdan? Definimos la distancia en radianes y la distancia para la latitud en radianes y la distancia para la longitud en radianes. Cada hacemos los mismos cálculos que teníamos anteriormente. Definimos el valor de A, en este caso si es 1 o 0. Realizamos nuestro cálculo y aquí nos estamos asegurando básicamente de que si el valor es nulo o está en blanco, perdón, nos envía un blanco, y si no, que multiplique el valor de lo que les había dicho por el valor de C, que en este caso es el valor del ángulo completo. ¿Ok? Damos Enter. Esperamos a que cargue y voy a crear una medida adicional, la cual me va a permitir evidenciar si efectivamente mis cálculos están bien hechos. Voy a venir acá, le voy a decir a crear una nueva columna, pego, y aquí lo que básicamente estoy haciendo es restando el valor que viene de mi distancia que yo realicé en Power Query y el valor de la distancia que yo estoy realizando aquí en DAX. Entonces, primero vamos a evidenciar si efectivamente los valores que estamos viendo son los correctos. Para ello, yo vengo aquí y voy a arrastrar los siguientes campos. Voy a arrastrar, por ejemplo, el Order ID,
para saber a qué orden pertenece. Voy a añadirle mis cuatro valores geográficas, que son las latitudes y las longitudes correspondientes. Y voy a añadirle las variables las columnas que yo creé. Ok, como ustedes pueden ver, efectivamente, yo no tengo diferencia en los cálculos. Todos los valores me salen en cero. De esta forma, podemos comprobar que la columna sea creada en Power Query para que se realice antes de la actualización de los datos, funciona. Y de igual forma, la columna creada en DAX funciona también y nos permite realizar el cálculo de forma equiparada. ¿Cuál es la ventaja de utilizar esta fórmula dentro de Power Query? Es que lo hacemos en un proceso anterior antes de llegar a nuestro modelo de datos. ¿Ok? Y la ventaja de hacerlo con lenguaje DAX quizás puede ser que el lenguaje aparentemente es mucho más sencillo que trabajarlo utilizando el lenguaje M. ¿Ok? Entonces, ahora sí voy a crearles yo, voy a duplicar la página para que ustedes aquí puedan ver. Voy a duplicar y voy a eliminar esto. Y aquí yo voy a añadir los campos que nosotros queremos ver para poder darnos cuenta si efectivamente la distancia se calculó correctamente. Entonces, yo voy a tomar la latitud y longitud de llegada. Espero que cargue. Y en la parte interior, yo aquí voy a añadirle el Order ID también. Voy a esperar que cargue unos segundos. Y podemos hacerle zoom para ir verificando efectivamente cómo se encuentran nuestros valores. Y aquí en la parte interna yo voy a añadirle en información sobre las herramientas el valor de la distancia. Voy a añadirle dos filtros. Voy a añadirle aquí el campo de la fecha. Quito trimestre y le dejo año, mes y día. Esto lo voy a cambiar el formato solo para poder evidenciarle. Lo voy a dejar como menú desplegable y en la parte de aquí yo voy a seleccionar solo el mes de abril del 2022. Espero que termine y le podemos ya ir haciendo zoom para efectivamente ir viendo cómo se encuentran el tema de nuestras distancias. Ok, entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos irle definiendo, pero necesitamos decirle que esto es un valor, darle formato y decirle que esto es un valor decimal. Lo mismo para el tema de acá. Vamos a decir que es un valor decimal. Y para la diferencia también le vamos a añadir lo mismo. Ahora yo voy a entrar y le voy a añadir un poco más de filtro para filtrar aún más mis datos. Y voy a entrar aquí. Entonces, podemos ver que desde este punto tenemos una distancia de 19,67 kilómetros y de acá tenemos una distancia de 16,64. Esto va obviamente dependiendo desde la ruta, que en este caso viene desde este punto a este de acá que tenemos 12 kilómetros, a este punto de acá tenemos 13 desde el anterior y así va subiendo, en este caso 16 y por último tenemos 19,67. Entonces con esto hemos terminado la primera parte en el cual hemos visto cómo se calcula la distancia entre dos puntos, pero ahora esto cuando nosotros tenemos tanto la latitud de origen como la latitud y longitud de destino. Entonces, el otro ejercicio y el otro enfoque es qué pasa cuando yo tengo lo mismo, cuando yo tengo, perdón, una sola columna de latitud y una sola columna de longitud y quiero determinar la distancia de mi secuencia de viaje, es decir, la distancia entre mi punto A, mi punto B, después de mi punto B con mi punto C con mi punto D, etc. Y aquí
yo necesito añadir el siguiente cálculo, que básicamente es una pequeña variación de lo que nosotros tenemos en la parte de acá. Voy a añadirle agregar columna, columna personalizada. Voy a pegar aquí mi fórmula y le voy a pegar también mi nombre, el nombre de la columna. ¿Ok? De igual forma como en el caso anterior, definimos los valores de pi, asignamos las variables. Aquí verificamos exactamente que no hayan valores nulos. Hacemos el cálculo y la transformación para que se transforme en radianes. Calculamos nuestras distancias. Realizamos el cálculo trigonométrico, perdón, para obtener los valores. Aquí definimos igual la protección del número y los límites que les había comentado antes para el tema de esta fórmula. Realizamos el cálculo del ángulo completo y después multiplicamos ese cálculo para volverlo a definir como kilómetros y ya no como radianes. ¿Ok? Entonces yo le doy en aceptar a esta fórmula aquí. La creamos en la parte lateral derecha y le voy a cambiar el tipo de dato. A esto también le voy a poner un número decimal. Y para este caso solo vamos a trabajar con esto, con este, ya que el ejemplo, como ustedes vieron con el caso anterior, también se puede replicar de esta forma en este ejercicio. Entonces, aquí yo voy a añadir igualmente un mapa. Seleccionamos nuestro mapa y aquí voy a añadir la latitud y la longitud, pero de mi segundo ejercicio. Selecciono, pongo el track ID para que se defina nuestra ruta. ¿Ya? Y adicionalmente le voy a añadir el orden de viaje, digámoslo así, para que se pueda estar evidenciando en nuestra tabla. Y por último, también le vamos a añadir el tema de la distancia que tenemos aquí. Ese le vamos a añadir en información sobre la herramienta. Voy a añadir una tabla adicional. En esta tabla adicional lo que vamos a ver nosotros es el tema del ID del viaje. También vamos a ver el tema de la fecha para nosotros poder ir revisando que efectivamente los viajes son periódicos, es decir, como les había mencionado, son en forma de ruta. Añadimos por ejemplo, la latitud, no, perdón, y añadimos el orden para saber en qué punto se encuentra. Le vamos a dar que no queremos que nos resuma esta información y añadimos el tema de la sumatoria. Aquí para que ustedes puedan ver, le voy a poner distancia en kilómetros. ¿Ok? Como nosotros podemos ver, ya se creó y voy a añadir un filtro adicional para que nosotros podamos ver solo el tema de un día, por ejemplo, si queremos ver todos los viajes en un mes. Entonces aquí yo voy a añadir la segmentación que yo necesito. En este caso lo voy a dejar como año, mes, trimestre y le voy a poner como si fuera un menú desplegable. ¿Ok? Entonces yo voy a decirle que quiero el 2015, por ejemplo, el 2015, pero no quiero todo el año, solo quiero el mes de abril y, por ejemplo, se me ocurre un día, a ver, podríamos seleccionarle el 29, a ver qué sale. ¿Ok? Miren, precisamente nosotros tenemos aquí una ruta, tenemos que el ID de viaje es el 210. Empieza a las 10:15:23, después pasa a las 10:15:40 y así va total hasta las 10:29:40. Como ustedes pueden ver, aquí también sale el orden. Son 60 puntos o 60 paradas que realizó justo en ese viaje. Y tenemos la distancia entre los dos puntos reflejada en kilómetros. ¿Cómo lo podemos ver esto? Si hacemos clic, por ejemplo, en el primer punto del viaje, aquí nos aparecen incluso los valores de la latitud y la longitud. Nos dice que el orden es 1. Y si nosotros vamos haciendo el control clic
y reverificando el resto de puntos, se van a ir graficando poco a poco como si nosotros estuviéramos diagramando nuestra ruta. De esta forma, por ejemplo, si yo quiero evidenciar la distancia de mi punto A con mi punto B, en este caso tenemos que la distancia es de 0,07 kilómetros. O más o menos vendría a representar un valor de 0,07 kilómetros, ¿ok? Y de igual forma, si nosotros nos vamos al siguiente punto, tenemos un valor de 0,12 kilómetros que lo vamos a corregir poniéndole solo en dos decimales, número decimal, y automáticamente se refleja con dos decimales. Y vamos viendo así, entonces decimos que desde este punto que tenemos aquí, el punto de acá, tenemos 0,09 kilómetros, y así va poco a poco aumentando la cantidad hasta que efectivamente nosotros podamos diagramar todo el tema de nuestra ruta hasta llegar al último valor, que en este caso es este de aquí, que se visitó la última visita fue a las 10 con 29 con 41 segundos. Ok, espero que les haya quedado claro cómo funciona este tema de las distancias entre dos puntos, que se puede revisar en dos tipos de ejercicios, como lo hemos hecho el día de hoy, en el cual nosotros podemos verlo entre cuando tenemos latitud y longitud de origen contra latitud y longitud de destino, o en el caso de que nosotros tengamos la latitud y una sola latitud y longitud, pero tenemos que verlo esto como una ruta. Entonces, yo quisiera saber aquí cuál es el orden de mi ruta. Necesito saber el tiempo también de los puntos, cómo se movieron durante un periodo, en este caso el más pequeño que es días, y para eso poderlo graficar en un mapa a través de las fórmulas que hemos creado para medir la distancia en kilómetros en este caso. Espero que les haya servido el video, que les haya gustado y que se hayan entretenido y hayan podido aprender algo nuevo sobre este cálculo y sobre la herramienta de Power BI. Nuevamente les invito a que se suscriban a nuestro canal, a que puedan activar la campanita de notificaciones y que sobre todo estén pendientes a los nuevos videos que subamos. Les agradezco mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Kalyari Consulting. Innovación e inteligencia para tu negocio. Visítanos en www.kalyariconsulting.com.